Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para continuar explicando, estudiando y meditando la preciosa palabra del Señor. Y hoy estoy contento nuevamente porque tengo el privilegio y la oportunidad de seguir compartiendo y predicando, sino que además también lo vamos a hacer, creo que de uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, que es el que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33, que es el que nos toca porque estamos llevando un orden. Y dice así Mateo 6:33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús quiere ir dando por finalizada esta enseñanza acerca de la preocupación y lo hace dándonos el gran remedio contra el afán. Ya hemos visto en devocionales anteriores que la oración es el remedio a la preocupación. De hecho, Pablo nos enseña en la carta que escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que no tenemos que estar preocupados por nada, sino más bien que oremos por todo. Así que podríamos decir que la oración es el antídoto contra la preocupación, que orar es el remedio contra el afán. Pero ahora Jesús quiere mostrarnos cuál es el camino para que nunca nos preocupemos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Y este camino es anteponer el reino de Dios y su justicia a todas las demás cosas. Jesús nos dice que el reino de Dios ha de ser lo primero en nuestra vida. Fíjate, porque no se nos está diciendo que el reino de Dios tiene que ser importante en nuestra vida, sino que el reino de Dios ha de ser lo primero, ha de ser lo más importante en nuestra vida. Nosotros podemos tener cosas importantes, incluso me atrevería a decir que cosas muy importantes, pero sin embargo no ser lo más importante. Hay una frase que desde hace muchísimos años atrás le digo constantemente a la congregación, a la iglesia, y al principio cuando la gente escucha esta frase pareciera como que es absurda un poco, ¿no? La frase como que es ridícula, pero cuando meditas en ella por un rato te das cuenta que está cargada de mucha verdad. La frase es la siguiente: lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Repito, lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Dios, su reino y su justicia ha de ser lo más importante en nuestra vida. Ha de ser lo primero en nosotros. Ha de estar siempre en el primer lugar de nuestras prioridades. Y uno podría preguntarse aquí, bueno, ¿y por qué Jesús nos pide esto? ¿Por qué Jesús, que es Dios mismo, nos dice que Dios tiene que ser lo primero? Porque si uno se pone como a analizar estas palabras, pareciera como que es vanagloria que tiene Jesús. Pero créeme que no es así en absoluto. Cuando uno analiza los resultados de poner el reino de Dios como lo más importante, te vas a dar cuenta que siempre los beneficiarios somos nosotros. Mira, en esta vida tenemos dos caminos para obtener lo más básico, que es la comida, la bebida y el vestido. Por una parte está el camino de la preocupación, el camino de preocuparnos para que nunca falte de nada en nuestra mesa, ni que no falte nunca nada en nuestro armario. Vivir siempre afanados para que tengamos siempre el sustento y el abrigo. O el otro camino es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando uno antepone a Dios y a su reino, Dios añade todas estas cosas. Parafraseando este versículo, podríamos decir que Jesús nos está enseñando que al ocuparnos del reino de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar una cosa bastante importante, porque muchas veces se ha malinterpretado este versículo. Este versículo no habla de que buscando el reino de Dios y su justicia, todos nuestros caprichos van a ser concedidos, sino que dice todas estas cosas serán añadidas. Ojo, porque no dice todas las cosas serán añadidas, sino que estas cosas. Y estas cosas se refiere a lo que llevamos tratando versículos anteriores, que es la comida, la bebida y el vestido. O como lo podríamos resumir, sustento y abrigo. Cuando uno tiene a Dios como su prioridad, cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de añadir siempre el sustento y el abrigo. Pero vamos a llevar este versículo todavía aún más a la práctica. Porque si yo te preguntara, oye, ¿qué significa literalmente buscar el reino de Dios y su justicia? En lo primero que nos tenemos que fijar
es en la orden que Dios nos da, es en el verbo que Jesús usa. Jesús no dice que encontremos el reino de Dios, sino que busquemos el reino de Dios. Lógicamente, y como veremos unos cuantos devocionales más adelante, tenemos claro totalmente que quien busca halla. Pero en este caso la orden que Dios nos da es buscar. Y esto nos indica que es un trabajo que nosotros tenemos que estar realizando constante y permanentemente. El reino de Dios y su justicia es algo que a diario debemos buscar. No es algo que un día encontré y ya lo tengo de por vida, sino que cada día tengo que buscar la justicia de Dios. La justicia se refiere lógicamente a lo que Dios imparte a través de su palabra, eso no hay duda. Cada día de mi vida tengo que buscar los intereses del reino de Dios y llevar a la práctica todo lo que la palabra de Dios dice y enseña. Y cuando soy obediente a este mandamiento, es entonces cuando Dios añade el sustento y el abrigo. El reino de Dios no ha de ser nuestra prioridad los domingos, nada más, que es cuando normalmente nos congregamos, sino que el reino de Dios ha de ser siempre nuestra prioridad. Lo ha de ser cada día de nuestra vida. Pero claro, lo que sucede muchas veces es que nosotros tratamos de espiritualizar cosas que no hay que espiritualizar, que tenemos que llevarlo a lo físico. Nosotros estamos priorizando el reino de Dios cuando nos preocupamos de lo que a Dios le preocupa. Y a Dios lo que le preocupa son las almas y su iglesia. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida en pos de la salvación de las almas y en pos de la edificación de la iglesia, es entonces cuando podemos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que hazte una pregunta en esta mañana. ¿Es la prioridad de cada día de tu vida trabajar para edificar la iglesia? ¿Es la prioridad de tu día a día trabajar para que las personas conozcan de Dios, sus almas sean salvas? Esto es a lo que se refiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que seamos serios con esta labor que Dios nos ha encomendado. Ser cristiano no es simplemente venir a la iglesia, sino edificar la iglesia. Si tú vienes a la iglesia pero no haces nada en pos de la edificación de la iglesia, entonces no estás buscando primeramente el reino de Dios. Así que en esta mañana te animo, te exhorto a que tu prioridad en todos los días de tu vida sea Dios y su obra, sea el reino de Dios y su justicia. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das. Nos ponemos delante de ti desde primera hora de la mañana para que tu bendición nos alcance, para que tú puedas bendecirnos de los pies a la cabeza, Señor. Gracias por este día, gracias por esta hermosa mañana que nos regalas. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.